Entonces estamos con dos cositas ahorita para no entretenernos y perdernos. Dos cositas. Número uno, hay una historia bíblica del Satán. Y si vieran ustedes los azares del destino de las editoriales y los temas editoriales que son impredecibles. El Fondo de Cultura Económica, la editorial del gobierno, tiene varias, pero esa es quizá la más creativa y la más movida de todos. Ha publicado 2 libros sobre Satanás. Pero no es para espantarse ni para decir qué es esto, qué horror. No. Uno se llama Historia del Diablo. Así se llama, Historia del Diablo. Y el otro se llama así tal cual, Satanás. Pero son estudios culturales, son estudios históricos, son estudios religiosos, donde la figura del maligno, la figura de la persona esta tan negativa, esta figura acusadora, negativa, que la tenemos tan satanizada, valga la redundancia, y de hecho el verbo así se usa, ¿no? No hay que satanizar a las personas, decimos, no hay que acusarlas de cosas que no hacen, justo para que terminemos con las ideas. Justo acabamos. Entonces, hay una historia bíblica del Satán y hay una historia cultural. Que nos prenden el poquito de allá, por favor. Hermano Eli, préndanos por favor el poquito de allá. Ahí está. El de abajo. Ese, sí. El light todavía no. Entonces, hay una historia bíblica del Satán, que es la que estamos viendo aquí ahora. La historia bíblica. La historia bíblica. El Satán no aparece en el Génesis, ni en el Éxodo, ni en Levítico, ni en Números, ni en Deuteronomio, ni en Josué, ni en Jueces. Aparece, como lo vamos a ver aquí en un momento más, hasta el primer libro de las Crónicas. ¿Sí? Ahí sí comparten. Estamos en la página 8 del cuadernito nuevo. Yo lo traigo anaranjado y ustedes lo traen en otro colorcito y ya lo traen fotocopiado. Sí. Página 8 del cuaderno de Jan Lebeck, exactamente. Ese que engargolaron con color que lastima la vista. ¿Sí se escucha bien hasta allá, hermano? Si no, para subirle al volumen. ¿Sí? Hay que subirle al volumen, ¿verdad? Me dicen si no se escucha bien, por favor. Estamos entrando ahorita, nuestro tema es el Satán en sus obras. La figura del Satán, ustedes saben muy bien que aparece en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Job. Cuando el Señor, en el primer relato del capítulo 1, cuando llegan los servidores de Dios a presentarse delante de Él, y entre ellos llega el Satán, ¿sí? El Señor le presume a el Satán a su hijo Job, a su siervo Job. ¿Ya te diste cuenta que tengo un siervo bien bueno ahí en el mundo? ¿De dónde vienes? Del mundo y andar rodando y no sé qué. ¿Ya te diste cuenta que tengo un siervo muy fiel, muy obediente y todo? Y Satán dice, ay, pues cómo no te va a servir, si va a ser fiel si le das dinero, si le das recursos, si le das todo. Quítale sus bienes y a ver cómo te reacciona. Y su familia, y vas a ver. Capítulo 1, se lo quita todo eso Dios, ¿sí? Job no reacciona negativamente, y en el capítulo 2 que acabamos de leer, los primeros 5 versículos, se repite la historia otra vez. Lo que llama la atención, y quiero de una vez que llamar su atención en el capítulo 2 de Job, nos regresamos a Job. En el capítulo 2 de Job, cuando se repite la escena, porque la escena se repite prácticamente igual, al repetirse la escena, Dios le va a reprochar al Satán lo que hizo primero. O sea, tú me has incitado contra él para que lo aniquilara sin motivo. O sea, tú me tentaste, tú me provocaste, tú me hiciste una apuesta, tú me metiste en este lío, le dice Dios a Job. Me incitaste, dice el verbo acá. Hay que ver las traducciones otras. Me incitaste, me provocaste.
Este final del versículo 3 de Job capítulo 2, Job 2:3. Allí el propio Dios le está reclamando a el Satán haber hecho eso. Y le dice, por tu culpa, tú tienes la culpa de que yo le haya quitado sus cosas a Job. Eso se me hace cómico. Que En parte lo es, sí, claro. Sí, porque el que toma la decisión final es el propio Dios. Pero le recrimina y le dice, tú me incitaste. Y entonces Satán le dice de nuevo, cualquiera da todo por salvar su vida y ahora te apuesto. Y esta traducción así dice, versículo 5, te apuesto. Es una apuesta. Y en la apuesta se puede ganar o se puede perder. Y Dios va a ganar la apuesta, evidentemente, pero para eso tiene que transcurrir todo el libro de Job. Aquí apenas se está haciendo la segunda parte de la apuesta. Te apuesto, a ver, quítale la salud y vas a ver si no te maldice en tu cara, ¿no? Bueno, entonces estábamos en ese punto y estábamos empezando con la página 8 del cuaderno, de nuestro librito nuevo, donde dice, y pasamos copias, donde dice el Satán en sus obras. Y estamos conectándonos con el libro de Zacarías. Pueden anotar la cita, yo la voy a leer. Zacarías capítulo 3, versículo 1. El profeta Zacarías dice así: me mostró el Señor a Josué, el sumo sacerdote de la época, que estaba de pie ante el ángel del Señor, mientras que Satán estaba a su derecha para acusarlo. ¿Sí? Esa es la primera referencia que vamos a ver. Y el cuaderno nos está diciendo que esa referencia de Zacarías 3:1 tiene fecha. ¿Sí? Ahí en el primer parrafito, 520 al 518 antes de Cristo. ¿Sí? Página 8 del cuaderno, y en las copias también está. En las copias no está todo, pero está la parte principal. Solamente en Job y en Zacarías va Satán acompañado del artículo. ¿Cuál artículo? El artículo el. El de artículo, no de nombre. Sí los podemos quitar. El artículo el, que no es nombre, ¿sí? No. Califica a el Satán y es como decir el acusador, el enemigo. Y si nos pasamos al Nuevo Testamento, el Satán es el fiscal en el juicio de la salvación. El fiscal, el acusador, es el Satán. El abogado defensor es Jesucristo. El juez que está sobre todas las cosas es Dios Padre. Sí, entonces ya en el esquema jurídico del Nuevo Testamento, pero como todavía no estamos en el Nuevo Testamento, los únicos dos lugares en donde la palabra Satán, y vean ustedes que está concursiva, no sé si aquí la pusimos concursiva en la copia, va Satán acompañado del artículo, y tan solo allí se presenta a Satán en el Antiguo Testamento como uno de los seres celestiales que forman la corte de Yahvé. ¿Sí? Muchas gracias, señor, por el esfuerzo. Primitivamente, antiguamente, sigue, la segunda balita si no me equivoco, la palabra Satán, de una raíz que significa atacar, no era ni un título ni un nombre de función, sino que expresaba simplemente un comportamiento hostil, ¿sí? Un comportamiento negativo, de rechazo, de oposición. ¿Sí? Déjela. Pero así está bien, mientras, para que no nos compliquemos. Sí, entonces eso es muy importante. Hablábamos de la historia bíblica del Satán. ¿Dónde aparece el Satán? Job, Zacarías y Primero de Crónicas también 21. Diga. Disculpe, ¿por qué la mayoría de gente piensa que está en Génesis? Gracias. Pero Génesis no aparece. En Génesis no está, porque lo que está es la serpiente. Y la serpiente también es criatura de Dios, y la serpiente no tiene ninguna calificación moral ni inmoral. La serpiente es una criatura de Dios, esa historia es una fábula. Las serpientes nunca han hablado ni hablarán jamás.
Es un relato mítico, construido y presentado para mostrar cómo entró el mal y el pecado en el mundo. ¿Sí? La serpiente no tiene nada que ver en ese momento. Hay que esperarse hasta el Apocalipsis cuando dice la serpiente antigua. Pero eso lo dice hasta Apocalipsis. Y en este momento estamos en el Antiguo Testamento. Y díganme, por favor, ¿en cuáles 3 libros se habla del Satán en el Antiguo Testamento? Número 1, Primero de Crónicas. Job, Zacarías y Primero de Crónicas. Y no se vuelve a hablar del Satán en ningún otro lugar. Porque las creencias en los ángeles, buenos o malos, caídos o no caídos, la creencia en los ángeles surgió en el periodo intertestamentario. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos, en ese periodo surgió la creencia en los ángeles, malos o buenos o como ustedes los quieran. ¿Sí? Entonces, aquí está la otra. Aquí, originalmente la palabra Satán es un adjetivo, no es un nombre de persona. Adjetivo porque califica un comportamiento. Lo que dice acá, un comportamiento de qué tipo: hostil, negativo. Esa persona es un Satán para mí porque me anda hostigando. Esa persona es un Satán para mí porque me anda presionando, me anda molestando, me anda instigando, me anda presionando. Diríamos hoy, es un Satán para mí, entre comillas, ¿no? Pero es como un calificativo de comportamiento, ¿sí? Hostil, negativo, persecutorio incluso, ¿sí? En el Antiguo Testamento aparece varias veces con el sentido profano, fuera de la religión, de enemigo y de adversario, como en Números 22. Números 22, versículos 22 y 32, que ahí está la cita, no habla del Satán como personaje. Los únicos 3 lugares del Antiguo Testamento donde se habla del Satán como personaje son Job, Zacarías y Primero de Crónicas 21. Ahí son los 3 únicos lugares. Por lo tanto, y hay una frase que no me quiero adelantar, pero está más adelante ahí en nuestro cuaderno y en la copia. Va a hablar el autor, muy buen autor en este caso, bueno, todos, pero este también, Jean Lebec, va a decir que la presencia del Satán en Job, específicamente en Job, no es el eje teológico de la historia. Casi Job es que el Satán es un accidente. ¿Una qué? Accidente. Casi. Evidentemente es un accidente monstruoso y enorme porque causa todo el problema y mete en problemas a Dios. El Satán, como adversario hostil y como persona hostil que se comporta hostilmente, el Satán está especializado en meter en problemas a todo el mundo. Exacto, en eso es especial. Sí. Está doctorado. Sí, pero hay que irnos entonces con pies de plomo. Y vean qué bonito dice el cuaderno. Habrá que esperar al siglo IV. ¿Sí? Ahí misma página 8, último parrafito de la página 8. Habrá que esperar al siglo IV para que Satán, en Primero de Crónicas 21:1, pase a ser un nombre propio. ¿Sí? Vámonos a Primero de Crónicas 21:1. Yo me voy rápido, ustedes si pueden, vayan, pero si no, no nos compliquemos. 21:1. Satán se enfrentó a Israel, dice Primero de Crónicas 21:1, e instigó a David a censar a Israel. Pero aquí entramos a otro problemón. Esto es un problemón bárbaro. Si ya con Job estamos en dificultades para ver la persona y la personalidad del Satán, ¿qué referencia tiene ahí del capítulo 21 de Primero de Crónicas, los que ya se acercaron? Segundo de Samuel 24. En Crónicas, el Satán es el que instiga, otra vez, tienta, empuja a David para hacer el famoso censo.
¿Y qué dice 2 de Samuel 24 al respecto? Que es Dios. Exactamente. El Señor se volvió a enojar con Israel e instigó a David para que les causara daño, diciéndole: haz el censo de Israel y de Judá. Bonito problema tenemos ahora. Según Samuel, el que instiga a David para hacer el censo es Dios. Y según Crónicas, el que lo hace es el Satán. Para los historiadores antiguos de Israel, a los dos, a eso voy. Para los historiadores antiguos de Israel no había problema en meter dos historias contradictorias y dos maneras de interpretar contradictoriamente la historia. ¿Quién de los dos fue el Satán o Dios? Pues hay que ver con qué propósito Samuel dice que fue Dios y Crónicas con qué propósito dice que fue el Satán. ¿Sí? Entonces, si estábamos en un problema, Crónicas nos mete en otro. Pero ahorita no es nuestro tema ni Crónicas ni Samuel. Estamos en Job. Y como estamos en Job, vamos a avanzar con esto del Satán en sus obras. Antes de que llegaran todos, ¿o alguien quería hacer algún comentario? No. Antes de que llegaran todos, estaba llegando el grupo ya para completarse. ¿Cuántos somos hoy, por cierto? Muchos. Sí, muchos, 6, 10, 14, ¿no? Gracias a Dios. Les estaba contando el chisme editorial de que el Fondo de Cultura Económica ha publicado 2 libros sobre el Satán. La editorial del gobierno mexicano ha publicado 2 libros sobre el Satán. Uno se llama Historia del Diablo, pero es una historia cultural, es una historia religiosa y también teológica. No se puede hablar del Satán sin hacer teología. Se oye raro eso, ¿verdad? Y todavía más, hay que decirlo como es. En la doctrina cristiana, el Satán tiene un lugar también en la doctrina cristiana. No es el mejor lugar, no es para que estemos creyendo en él, no es para que lo estemos provocando, como en algunas iglesias donde se la pasan invocando al Satán y le dicen vamos a echarlo a correr y nos vamos a burlar de él. No, aquí no estamos para eso. La iglesia de Jesucristo no está para referirse a él, la iglesia de Jesucristo está para predicar a Jesucristo. Punto. Hay otras corrientes y otras tendencias a las que les gusta hacer eso. Primer librito. El segundo librito, que es más viejito, se llama tal cual Satanás. Satanás se llama el librito. Y también es otro análisis muy interesante de la figura, del personaje, de cómo aparece en la historia cultural, qué representa, qué significados tiene, a qué se parece, a qué no se parece. Y ahí se explica todo la parte bíblica también está, sobre todo en el de Satanás. Es un libro más chiquito, pero igual de útil, y los dos son muy buenos. La historia del diablo y Satanás. ¿Sí? Bueno, entonces esa es parte de la historia cultural, religiosa y también teológica. ¿Y quién los escribió? Esos son autores extranjeros, son traducciones los dos. Son traducciones, sí. ¿Y el Fondo de Cultura? El Fondo de Cultura Económica los publicó en español. Okay. Sí. Bueno, entonces, hasta 1 de Crónicas 21, el Satán es un nombre propio. Por lo tanto, para que afinemos lo que acabamos de escribir en nuestra libretita Job, esta es una libretota Job, ¿sí? Para que afinemos. Ya la terminamos. Sí, ya se acabó y pues bueno. En 1 de Crónicas 21, donde el Satán incita a David para hacer el censo, allí ya es nombre propio. En Job y en Zacarías no es nombre propio. ¿Cómo distinguimos el nombre propio? Pues le ponemos S mayúscula, ¿no? Claro. No, y el artículo va en vez del nombre. El artículo va antes del nombre. ¿Sí? El Satán. ¿Sí? Entonces tenemos 3 lugares. Y si ahorita a alguien del grupo se le ocurriera, porque va a suceder inevitablemente, entonces ¿con quién se enfrentó el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto después de 40 días de ayuno y oración y aislamiento? ¿Con quién se enfrentó? ¿Con el Satán? ¿Con el diablo o con el demonio? Con los 3. Otro problema. Y aquí el problema es semántico.
El problema es semántico, no son lo mismo. Ah, ¿no? No, Ok. claro que no. Semántico. El Satán es hebreo. Ajá. Tranquilo, Vamos despacio. Sí. Tenemos todo el tiempo del... Hoy no, pero hoy tenemos un festejo muy importante en 10 minutos. Satán es 20. El Satán es hebreo. Ajá. El demonio es griego. Viene de daimon. Ajá. Y el diablo viene de diabolo. Y no son lo mismo. Se han superpuesto los tres y se han vuelto uno como parte de la tradición religiosa del judaísmo y del cristianismo. Se desdobla. Se desdobla y se funden los tres en uno. ¿Con quién se enfrenta el Señor? ¿Qué dice el relato? No lo vamos a ver hoy, no es nuestro tema. Pero en el Evangelio de Mateo, donde aparece esa historia, demonio griego, daimon, Ajá. ¿Y el diablo qué dijo? diabolo, diabolo, ¿Ese qué? que también viene del mismo universo clásico. Viene del mismo universo clásico. ¿Y Luzbel, pastor? Ah, usted ya metió otro problema más. Doctora, Luzbel no tiene nada que ver con el Satán. Nada. Ese es un ángel. No. Luzbel, el profeta Isaías le llama Luzbel a un rey de otro pueblo cercano. Tú vas a caer como cae Luzbel. Tú eres Luzbel, tú vas a caer. Y todavía viene el Señor y nos mete en otro lío más grande. Así es el Señor. Yo vi a Satán caer como un relámpago del cielo. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando lo he hecho. Es que siempre lo... No, ni siquiera, no está haciendo nada. ¿Cómo? O sea, siempre lo has explicado. Sí, porque... Exactamente, sí. Y esa idea de Luzbel y la referencia de Luzbel está en el profeta Isaías y se refiere a un rey de otro pueblo. No se refiere a los ángeles caídos. Ese es otro problema, el de los ángeles caídos. Dicho sea de paso. Y Belzebú. Ese es otro más. Belcebú pertenece a la tradición mágica religiosa de la época del Señor Jesús. Entonces, también Lucifer está relacionado con las estrellas. Es la luz más brillante del cielo. ¿Belcebú pertenece a la época mágica? A la época mágica de la época del Señor Jesús. Sumémoslos todos, ¿eh? Época. A ver, guardemos silencio y pongamos todos en orden. Número 1, Satán. Número 2, diablo. Sí. Número 3, demonio. Número 4, Luzbel. Número 5, Lucifer. Número 6, Belcebú. 6 realidades fundidas en una sola. Persona. ¿Y Lucifer qué? Lucifer es el lucero más importante del cielo. Se le relacionaba incluso con Venus y demás, con esas ideas, ¿no? Con la gran dificultad de que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, al Señor Jesús en Apocalipsis se le llama el lucero de la mañana y se le asocia con Venus, con el planeta Venus, que se ve así, se ve luminoso, ¿sí? Entonces son 6 realidades. Anoten bien todos, tengan que no les falte ninguno. Lo voy a volver a repetir. Uno, Satán, diablo, diablo, demonio, Luzbel, Lucifer y Belcebú. En la época del Señor Jesús, cuando le reprochan a él que está haciendo cosas no por parte de Dios o del Espíritu, sino por parte de Belcebú, ¿sí? Hay que ir a rastrear entonces ese término, ese nombre, hay que ir a rastrearlo y ver su historia. Cada uno de estos 6 términos tiene su historia. Tiene una historia propia. Cada uno de los 6 términos tiene una historia cultural. Bueno, todo eso lo explican estos 2 libritos, dicho sea de paso. ¿Pero se refieren al mismo? No. No, o sea, nosotros lo entendemos. Los hemos fusionado, no ustedes ni yo. La tradición cristiana los ha fusionado. Okay. Y los ha fusionado faltándole al respeto a muchos aspectos de la historia y de la cultura. Belcebú es de la historia de los aspectos mágicos religiosos de la época del Señor Jesús. ¿Pero del judaísmo o de...? Ya viene de otras mezclas y de otras combinaciones. Por ejemplo, si pensamos en la influencia del pensamiento iraní de Persia, el pensamiento iraní decía, voy a ponerme el pie para explicarlo. Sí. El pensamiento iraní decía
Todo el cosmos y todo el universo obedece a la creación de dos dioses igualitos en tamaño e igualitos en poder. El Dios bueno y el Dios malo. ¿Sí? Tienen el mismo poder. El Dios bueno para crear todas las cosas buenas y el Dios malo para crear todas las cosas malas. Eso es el pensamiento iranio, persa. Otras creencias de otro tipo. Eso es el dualismo maniqueísta. De ahí viene, eres un maniqueo. Todo lo ves blanco-negro. O blanco o negro. Ese es el maniqueísmo. De ahí viene de Irán, viene de Persia. Entonces el Dios bueno crea todo lo bueno y el Dios malo crea todo lo malo y tienen el mismo poder. 50-50, 50-50. Ahora que se puso de moda esta semana lo del béisbol de 50-50. Los que les gusta el béisbol sabrán a lo que me refiero. Los que no, olviden. Ay, no sé. Sí, después hablamos. A ver, esa creencia maniqueísta iraní, persa, se ha filtrado al cristianismo de tal manera que mucha gente cristiana piensa que Satanás tiene el mismo poder que tiene Dios. El gran poder que tiene Dios para crear todas las cosas y el gran poder que tiene el Satanás, el diablo, quien ustedes quieran, para crear todo lo malo, también están 50-50. Y eso no puede ser. Eso la Biblia no lo enseña. El Satán es criatura de Dios. Es creación de Dios. Es servidor de Dios. Entonces el Satán sirve a Dios haciendo el mal. A ver. ¿Por qué? Porque lo permite Dios. ¿Y por qué se lo permite? Porque al principio de eso, cuando uno lee esto, sí le inquieta a uno cuando él tienta a Dios y le dice que él tiene sus preferidos, pero cuando los toca y les quita y los iguala con los demás. ¿Eso dónde pobres. está? Aquí, pastor, yo lo entendí así. ¿En dónde está todo eso? En Job no hay nada de eso. Yo lo entendí. En Job no hay nada de eso. Cuando se igualan Satanás con Dios, que le dice, tú tienes a tu preferido y nomás quítale todo lo que le has dado. Pues aquí en Job, pero eso otro que usted está agregando, eso no está en el texto, hermana. Yo lo entendí así. Sí, pues no lo entienda así, hermana. No, para eso estamos aquí. Sí, exacto. Para eso estamos aquí. A mí me inquietó cuando sí, pero vamos a regresar al punto. Ajá. Esa pregunta odiosa que yo acabo de hacer tiene como propósito mostrar la superación de eso que pensaban los persas. Esa era otra creencia y es otra religión y es otro mundo religioso. De allá. Cuando eso se trae para el cristianismo, se causa un problema, se causa un cortocircuito, porque Dios es creador de todas las cosas. Y el Satán es criatura suya y siervo suyo. ¿Lo creó para hacer el mal? No lo sabemos. En las insondables intenciones de Dios no lo sabemos. ¿Sí? Por eso cuando se habla, y ahorita lamento mucho que no esté un hermano que ha insistido mucho en preguntar, ¿cuándo fue que tomaron los ángeles caídos la decisión de desobedecer a Dios? ¿En qué momento pasó eso? ¿Antes o después de la creación? Eso es un lío todavía peor. Porque casi no hay evidencia en la Biblia acerca de eso. Para responder a eso se han construido mitologías, ideas, creencias. Por ejemplo, es que Lucifer o Luzbel era el ángel más hermoso de todos y se le subió a la cabeza eso y le ganó el orgullo y quiso competirle a Dios. ¿Cómo le va a competir a Dios una pobre criatura? ¿Cómo? ¿Qué criatura le puede competir a Dios? Ninguna. Quería ser como él. Pero ese es el mito. Y así se van inflando los mitos, se le van agregando elementos y más, hasta el punto en que llegan a aparecer creencias cristianas que no lo son, o bíblicas que no lo son. Por eso ahorita, con el debido respeto que todos nos merecemos, por eso se lo mencionaba así. No llega a decirle que es su preferido, porque hay otros pasajes donde Dios sí habla de personajes preferidas, sí, en este pasaje no. Dice, sí, el Señor dice, es muy fiel, es muy obediente, es todo bueno. No dice que es su preferido. No pero dice va a eso. entender que no da a entender eso. No da a entender y eso. tan así es que mismo Dios sí cae
en la tentación del diablo o de Satanás y le quita todo a Job. Pero no es que sea su preferido. Bueno, El texto no subraya eso. Sí cae, sí cae. Sí, eso lo estamos viendo, Exacto. pero esa idea que usted sacó, hermana, de preferencia, no la tiene el texto aquí. Esa idea no está aquí, en este pasaje no está. Porque nosotros tendemos a hacer eso, a traer de otro lugar, de otros pasajes. Porque ahí se iguala el diablo con Dios. Bueno, como ya vimos. No se iguala porque el texto subraya que es criatura suya. Sí, pero no se iguala. Imposible que el Satán se iguale con Dios. Imposible. No veo. No, es criatura y es servidor. Punto. Y Job lo subraya 2 veces. Vino él entre sus servidores de Dios y ahí estaba el Satán. ¿Qué iba a decir, hermano? Una pregunta. ¿Dice usted en qué momento Lucifer o los ángeles caídos decidieron Sí. Ahorita que lo dijo usted, estaba pensando, pues lo mismo ahora, aquí y ahora pensamos del hombre, ¿no? Pensando que tenía todo y bien. Sí. ¿Cómo es posible que el hombre haya fallado, ¿no? Teniendo todo, pero lo vemos ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues no sabemos. Bueno, digo, no sé, igual si Dios... Es que el principio sí contempló la posibilidad, porque... ¿De qué, perdón? De que el hombre fallara, porque pues, hay Sí, por plan de supuesto. salvación, ¿verdad? Claro. Sí, Ahora, el gran problema que aparece en Job y en esos pasajes y en Génesis y demás es el enigma del origen del mal. Ese es el gran problema. El enigma del origen del mal y del pecado. ¿Sí? Ya nos queda muy poco tiempo, no alcanzaremos a concluir hoy, es un tema muy vasto. Seguiremos Dios mediante la próxima semana. Siguiente párrafito. Con el Satán del prólogo, de Job, lo vuelvo a repetir si quiere. Sí. El enigma del origen del mal y del pecado. Así es. Sí, es un gran enigma. No es un asunto que se resuelva fácilmente. ¿Sí? Nuestro hermano que viene a predicar hoy, él hizo una tesis sobre un filósofo protestante francés que habla de una cosa que está en el Génesis también, que es la simbólica del mal. Dentro de la simbólica del mal está la serpiente hablando. Dentro de la simbólica del mal está el ser humano cayendo en el pecado por primera vez, desobedeciendo a Dios, no creyéndole a Dios y creyéndole a la serpiente. ¿Sí? Ese es el enigma del mal, el problema del mal en el mundo, que en la Biblia se expresa de manera simbólica. Por eso se habla de la simbólica del mal. ¿Sí? Entonces tenemos ya 3 minutos, todavía, como 5. Con el Satán del prólogo de Job estamos todavía al comienzo de esta evolución. Vean que nos va llevando de la manita con manzanas este señor. Hay que agradecerle que lo escribió así de detallado y de bien explicado. Estamos en el principio de esta evolución del Satán, de personaje hostil, que actúa hostilmente, a nombre propio. Rondando y circulando por la tierra, el Satán no hace más que buscar el mal de los hombres. Sí. Pero sin declararse abiertamente todavía como enemigo de Dios. En Job todavía no hace eso. Pero sin declararse abiertamente así, de todas formas sigue estando obligado a comparecer ante él. Y de una vez, porque es esto que nuestra hermana hoy nos insistió, que está muy bien que salga, deben salir esas cosas en el debate. Es muy importante. En el Apocalipsis, el Satán es un perro amarrado. Eso es el Satán, eso es el demonio, eso es Satanás, es un perro amarrado. Amarramos al perro y el perro no puede ir más allá de donde está amarrado. Le da toda la vuelta, pero no puede ir más allá. Eso es Satanás en el Apocalipsis. Es un perro amarrado. Está controlado por Dios. Sigue siendo criatura, sigue siendo servidor de Dios, sigue siendo esas dos cosas. No puede competirle a Dios en absoluto. En el Apocalipsis inventa cosas, crea cosas, engaña, finge la resurrección del Señor Jesucristo, la parodia. Y en el Apocalipsis la cosa es tan grande, como lo vimos durante 1 año y medio con el estudio. En el Apocalipsis la cosa es tan terrible
que hay una falsa trinidad satánica en el Apocalipsis. El dragón, el falso profeta y otro personaje más. Es la falsa trinidad satánica. Es una parodia de la trinidad cristiana. Es lo que hizo Milton en el Paraíso Perdido, ¿no? Lo Como hizo, una parodia también. pero Milton es un problema todavía más grande. Milton era un puritano inglés de la oposición política de su época. El Paraíso Perdido es una gran metáfora política. Dicen los especialistas en Milton, en El Paraíso Perdido, dicen, ya que nos salimos del tema para cerrar. Ay, perdón. No, pero vale la pena porque esa es parte de la historia cultural del Satán. El Paraíso Perdido de Milton, que antes se leía mucho en nuestras iglesias, ahora ya casi no. ¿Cierto? No, sí se leía mucho el Paraíso Perdido de John Milton. En prosa, pero se leía, porque es un poema. Los mejores diálogos que aparecen en el Paraíso Perdido son cuando habla el Satán. El Satán en el Paraíso Perdido es un teólogo. Pero bueno, el Paraíso Perdido es otra historia, ¿no? De Milton escribe todo eso. Terminamos entonces. Por tanto, su posición es aún muy ambigua. Estoy en la página 8, primer parrafito. Bueno, después de donde dice arcaísmo, para quienes traen su cuadernito. Su posición es aún muy ambigua. Es ambiguo, todavía, ¿sí? Dotado de un poder, eso ya no está en las copias, pero yo lo leo. Dotado de un poder muy amplio de investigación, no está, sin embargo, verdaderamente emancipado. No es libre, no tiene libertad propia, sigue sometido a Dios. Dudando del hombre, porque el Satán está especializado en dudar del ser humano, Claro. le gustaría que Dios compartiera sus dudas, pero eso nunca iba a suceder. Dios le acepta la apuesta, pero no porque comparta sus dudas sobre el ser humano. Al final le va a decir al Satán, mira, 2 veces ya me hiciste ponerlo en esa situación y ve, él está en la fe. No puede todavía atacar a Yahvé más que buscando el mal del hombre inocente. ¿Sí? Esa es la idea que aparece en el libro de Job. Entonces, la introducción de este personaje en el libro de Job, y ahorita les voy a pedir que conserven esa copia que trajimos hoy, vamos a traer más la siguiente semana, mientras la gente se consigue su cuadernito completo. Es muy importante darnos cuenta de que en el libro de Job estamos en una etapa determinada de la historia bíblica del Satán. Sigue sometido, sigue controlado, todavía no tiene las ínfulas que va a tener cuando se enfrenta al Señor Jesús. En Mateo 4. En Mateo 4, Satanás llega y le dice al Señor Jesús, después de lo del pan, ¿no? Le dice, a ver. Y voy a parafrasear lo que dice el Satán y ya nos vamos. Es una paráfrasis, ¿eh? Ahórrate la cruz y adórame a mí, porque yo soy dueño de todos los poderes de la tierra. Ahórrate la cruz. Lo que Satanás quería hacer con Jesús era que el Señor renunciara a la cruz. En el hipotético e imposible caso de que eso hubiera pasado, el plan de salvación No estaríamos aquí. truena completamente. Entonces, estaríamos, pero en otras condiciones. El plan hubiera abortado completamente. Y entonces los 3 aspectos de la tentación que aparecen cuando lo enfrenta directamente es el clímax absoluto, y fue esa la última oportunidad que tuvo Satanás de sabotear los planes de Dios. Ya no hubo más, no podía haber más. Entonces el Satanás de Job es el mismo el que tentó a Es un Jesús. Satán evolucionado. Ajá. Es un Satán evolucionado. Está muy al día. Más o menos al día, porque
entre lo que vemos en Job, Zacarías y Primero de Crónicas, ¿sí? Entre lo que vemos en esos 3 libros de la Biblia, porque no aparece en ningún otro lado, aparece como adjetivo. Eres un Satán para mí, sí, me estás hostigando, pero no es un nombre de persona. Entramos al Nuevo Testamento y casi empezando, en el caso de Mateo, no en Marcos, pero en Mateo casi 3 capítulos de Mateo, y de inmediato el Señor Jesús enfrenta la tentación cara a cara, de frente y de manera absoluta y brutal. Es la última oportunidad de Satanás para poder sabotear los planes de Dios. Y no puede, porque el Señor resiste. ¿Con qué arma resiste el Señor? Con la palabra. Con la palabra. El Señor Jesús ni siquiera tiene que inventar nada propio cuando le contesta las provocaciones al Satán. Yo le sigo llamando el Satán, aunque ahí es Satanás propiamente, ¿no? Pero es una evolución histórica, cultural y religiosa que atravesó el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario es el culpable, entre comillas, de muchas de las ideas que tenemos hoy y que han evolucionado con el tiempo, eso de los ángeles caídos. Y vuelvo a lamentar que no esté nuestro hermano, pero ¿en qué momento los ángeles cayeron de donde estaban? ¿Por qué decidieron eso? ¿Qué pasó? ¿El mal entonces empezó dentro de la presencia de Dios o cómo? ¿Dónde empezó? Sí, sí traigo. Más confusión no puede haber. No queremos crear más confusión. No. Al contrario. Todos son de colores. Todos son de colores. Ah, ok, gracias. Todos son a colores. Los boletines. Sí, todos son a colores. Bueno, yo tenía una amiga que decía que es testigo de Jehová, Sí. y que decía que ahorita el que reina es Satanás, donde ahí está en la Biblia que le ofrece y dice todo esto es mío, por eso ahorita está reinando todavía. Y se la creyeron. Voy a cerrar. Pues, Vamos a cerrar con una cita de Max Weber, que está en su libro sobre el político y el científico. Con esa cita nos vamos. Ya que sacó ustedes su colazo. Y es que todos los políticos meten a Dios. No, pero espérese a escuchar la cita, hermano. No se vaya, espérese un ¿me minuto. esperó? Sí. Entrar a la política, escribe Max Weber en ese libro, es hacer un pacto con el diablo. Toda gente que se mete a la política con las mejores intenciones del mundo o las peores, toda persona que entra a la política hace un pacto con el diablo. Órale. Y agrega Weber, eso lo entendieron los cristianos del Nuevo Testamento a la perfección. Y se dieron cuenta de que cuando se mete alguien al terreno de la política y después de hacer ese pacto con el diablo, por causa de ese pacto con el diablo en la política, las cosas buenas o políticas buenas pueden producir males. Y las cosas malas pueden producir bienes. Como resultado del pacto con el diablo que representa meterse a la política. ¿Qué les parece? Muy Eso es de Max Weber, el político y el científico. Muy bien, gracias. Vámonos al punto. Vamos.